Y aquí estamos. Bueno, les voy a comentar acerca de la globalización y cómo la logística ha hecho posible que la globalización crezca y las bondades de todo ello. ¿Okay? Primero que nada, voy a presentarme. Yo soy Josué Peñalosa Quispe. Más de 20 años en supply chain lo que incluye logística y producción. He trabajado solamente en 3 compañías. Empecé en Procter & Gamble, principalmente en Perú, Brasil y Venezuela. Venezuela, la primera década del 2000. Luego me mudé a Europa y trabajé para Hewlett Packard. Para Hewlett Packard trabajé básicamente en todo lo que es Europa del Este. Y he vivido en 11 países. Actualmente trabajo en Heineken. Y con Heineken me mudé a África, en donde he estado trabajando también en África, y empecé con un rol global en logística, que es mejora continua en logística, lo cual me llevó a poder trabajar con 54 países, que son más o menos donde Heineken tiene operaciones. No he trabajado con Heineken Perú, porque es muy nuevo, pero sí he trabajado con básicamente todos los países que se ven en el mapa de naranja y 21 años de experiencia en logística. Eso es básicamente mi background. Primero que nada, ¿qué es la logística? Y es algo que he estado viendo en muchas otras ponencias. La logística es el conjunto de medios y métodos que mueven de un lugar a otro, ¿ok? Los servicios o productos. Es decir, la logística es la que hace posible que tengamos una leche generalmente en el desayuno, desde una cerveza a un detergente, porque todo tiene materias primas que vienen alrededor de todo el mundo. Eso es la logística. La logística lo que hace posible que productos, bienes que hay en otras partes del mundo, las podamos tener nosotros. ¿Okay? Y eso va desde los cereales, desde los minerales que produce Perú, hasta la leche que viene generalmente de las zonas que están afuera de la ciudad, ¿no? Y bueno, el principal ejemplo que se me viene acá es el primer operador logístico era el lechero, que llevaba leche de casa a casa, llevando desde los granjeros hasta la puerta de tu casa. Eso es un operador logístico. ¿Okay? Pero la logística es más que ello. ¿Okay? La logística tiene 3 puntos muy importantes a lo largo del tiempo. La primera es, y voy a empezar por Roma, por las guerras púnicas, que ustedes pueden haber aprendido en secundaria o porque son interesantes interesados en la historia. Yo vivo en Cartago, en la ciudad que le declaró la guerra a Roma, alrededor de las guerras púnicas. Pues las guerras púnicas sucedieron simplemente porque querían conseguir el comercio del mercado más importante del mundo, que es el Mediterráneo en esa época. Quien dominaba el Mediterráneo, el comercio en el Mediterráneo, gobernaba el mundo. Entonces, la logística en sí y los flujos de logística hicieron que haya una guerra entre Roma y Cartago para disputarse la supremacía del Mediterráneo. ¿Okay? La siguiente tema de logística que también podemos ver es la parte de la ruta de la seda. ¿Quién no ha escuchado la ruta de la seda y los viajes de Marco Polo? ¿Okay? La ruta de la seda es el comercio que llevaban para traer las especias de Asia hasta Europa, que era el principal comprador de la seda, los gusanos de seda, o de diferentes partes de Asia. La ruta de la seda es la que aventuró a todos los mercaderes a irse por los océanos y empezar a hacer el comercio marítimo. ¿Okay? Y finalmente, yéndonos ya, no en Roma contra Cartago, que fue hace 2000 años, o la ruta de la seda, que empezó a hacer hace 1500 años, lo nuevo que está abriéndose ahora es la ruta marítima por el Ártico, que es la ruta del noroeste. ¿Qué es la ruta del noroeste? El Ártico está descongelándose por el cambio climático, ¿okay? Y no voy a hablar sobre el cambio climático porque esto es una ponencia sobre logística, pero eso abre a la vez
una ruta más pequeña desde China hasta Rotterdam. Menciono Rotterdam acá porque Rotterdam solía ser uno de los principales puestos, es uno de los principales puertos del mundo, pero Holanda es un país que creció alrededor del comercio marítimo. Que abre durante el verano boreal y que podemos aliar costos logísticos y tiempos. Entonces, la logística va cambiando constantemente y va yéndose de un lugar a otro y tenemos que estar atentos. Y sobre eso quiero hablar, sobre mi experiencia acerca de los cambios intempestivos que pueden haber en la logística. A ver, un punto importante y lo que hago es la globalización. Yo personalmente he viajado y trabajo y vivo acerca de la globalización. Les puedo decir que la globalización trae más beneficios que cosas negativas. La globalización es importante porque mueve recursos desde un lugar donde no se pueden producir hasta otro lugar que sí los necesita. Entonces, la globalización es buena. Ahora, como dijo el Papa Juan Pablo II, es que es importante que la distribución de los recursos se haga. Y quien hace la distribución de los recursos más efectivamente es la logística. ¿Okay? Pero cuando hablamos de la logística, ¿de qué hablamos específicamente? Hablamos de diferentes temas que pueden aparecer. La primera es la logística de aprovisionamiento. ¿Okay? La logística de aprovisionamiento incluye logística internacional y logística nacional. Un ejemplo, la malta de cerveza es la cebada malteada es algo importantísimo. Pero los principales proveedores, y la malta necesita ciertas condiciones para crecer, no puede crecer en cualquier sitio, ¿okay? Entonces, para ello se necesita crear flujos internacionales. Ahorita hay un conflicto entre China y Australia por la malta. Lo que ha generado, y lo veremos más adelante, es que es un desbalance de los flujos de logística. Entonces, de eso se trata la logística de aprovisionamiento, es encontrar los materiales a nivel global que puedan servir a tu producto. Ahora, puede ser internacional o nacional. Argentina es una gran productora de malta de cerveza, de cebada, entonces dentro de nacional puedes ir viendo de dónde puedes ir aprovisionando. ¿Okay? Hoy en día la mayoría de multinacionales usa tanto insumos nacionales como insumos internacionales. Entonces es importante conocer dos tipos de logística, internacional y nacional. Ahora, ¿cómo lo traes? ¿Vía aérea, marítima o terrestre? ¿Okay? Y eso va a depender de muchas cosas. Luego lo vamos a ver más a detalle, porque tengo una pregunta al respecto para que podamos ir viendo cuál es el punto. ¿Okay? Y esa es la logística de aprovisionamiento, es tratar de conseguir todos los materiales para poder trabajarlos y convertirlos, transformarlos en bienes manufacturados. ¿Okay? Luego seguimos la distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución tiene primaria, secundaria y logística inversa. La distribución primaria es cuando abasteces almacenes, abasteces puntos de venta importantes en donde se manejan grandes cantidades. Y lo vamos a ver más o menos qué comprende. Y secundaria es cuando almacenes la tiendita de la esquina, el casero o la bodeguita. Esa es la distribución secundaria. Y existe lo que es la logística inversa, y la logística inversa es algo que está creciendo más y más. ¿Qué pasa? Cuando tú dejas el producto y te vuelves vacío. La logística inversa es mover el material retornable. ¿Cuál es el material retornable más conocido? Es la botella de vidrio. La botella de vidrio es el material más conocido. Entonces, existe una logística inversa que es parecida a la primaria y secundaria, pero que hoy en día no está tan explotada.
pero va a crecer por temas de sostenibilidad. ¿Okay? Unido a la logística siempre tiene que ir es el planeamiento. S&OP es Sales and Operations Planning, que es el planeamiento de las ventas y las operaciones, y en base a ello va lo que es demanda y producción. ¿Okay? La demanda es la que va a dirigir la producción de todos los bienes y servicios para poder vender el producto que nosotros manufacturamos. Y hay una cuarta parte que también está creciendo mucho, es el servicio al cliente. El servicio al cliente es entender las necesidades del cliente para poder entregarles el producto en la manera que el cliente la necesita. ¿Okay? Algo importante que en la logística de la industria siempre evaluamos son costos fijos versus costos logísticos. ¿Okay? Y voy a dar un ejemplo que no voy a indagar, no voy a ahondar mucho en explicar este ejemplo, pero si no lo voy a hacer de una manera muy a grosso modo, que son las papas fritas. ¿No? He leído, yo siempre leo y escucho radios peruanas, a pesar de que vivo en Túnez, y hablan mucho sobre las papas fritas. O sea, ¿por qué tenemos que importar papas fritas? ¿Okay? Y trabajo para una empresa holandesa, Heineken es holandesa, y me ha dado la oportunidad de desarrollar productos, de desarrollar agricultores de papa en África. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo primero que tiene que hacer es la accesibilidad. Y ahí estamos con los costos logísticos. El costo logístico te indica que donde está el agricultor, hasta donde está la planta de procesado, tiene que ser rápida para evitar pérdidas de la materia prima y tiene que ser de bajo costo. Mientras no tengamos unidas carreteras eficientes o no tengamos canales de enviar nuestra materia prima desde los centros de producción hasta la planta de procesado, va a ser más costoso comprar la papa que se produce en las lejanías. Para que tengamos una idea, si tenemos una papa que se produce en Holanda y en donde entra también el costo fijo, porque producen 20 toneladas por hectárea, entonces la papa producida en Holanda se puede transportar rápidamente, se puede congelar y se reducen los costos fijos. Entonces, los costos logísticos lo que va a hacer es generar competitividad entre el producto. Mientras mejor estén conectados los centros de producción con el consumidor final, con el cliente y sus proveedores, más fácil va a poder desarrollar la industria ahí. Entonces, una multinacional siempre va a evaluar entre costos fijos y costos logísticos. Si tenemos costos fijos, es electricidad, agua, planilla y demás. Si solo enfocamos en costos fijos, no vamos a poder ganar porque los costos logísticos son tan importantes que los mismos. No solamente con flexibilización laboral vas a poder ganar en la globalización, necesitas también unos costos logísticos aceptables. Eso es más o menos en lo que es la logística en la industria. Déjenme ver, les voy a mostrar un ejemplo de cómo va manejándose, siendo nuestro punto de producción, lo estoy simplificando completamente porque normalmente tenemos plantas de producción en todo el mundo, pero la logística internacional está el proveedor, manda unos materiales por avión y mandan y el producto. La logística nacional generalmente es de camión o tren, ¿okay? Y la logística internacional puede ser también que está conectada con tren, con camión. Esto se llama un programa multimodal porque cambia de logística. Se va por barco y por camión al respecto.
Y finalmente, ellos procesan el producto y se hace la distribución primaria y donde queda también la logística interna. Importante, cuando hablamos de logística internacional por mar, hablamos de contenedores, en su mayoría. Por supuesto, también compramos barcos graneleros o barcos petroleros en donde va todo en bodega. Pero generalmente en la industria se habla de barcos de contenedores. ¿Okay? Entonces, se habla de cuántos contenedores traemos. ¿Okay? Hay diferentes tipos de contenedores, pero en este específico, en general, la capacidad de un barco, de un puerto o de un sistema logístico se traduce en TEU, que son unidades equivalentes a un contenedor de 20. 20 equivalent unit. ¿Okay? En la logística internacional, lo que se demora desde el punto en que yo pongo mi orden de compra hasta que llega a mi planta se llama lead time. Y eso es importante porque eso es lo que va a definir toda tu logística. Finalmente tenemos para el otro lado, para el lado del cliente, está la distribución primaria, en donde lo que se usa es la pallet, la paleta de madera o de plástico y en las dimensiones estándar. ¿Okay? En varios países, no sé si en Perú, yo me fui de Perú en el 2005, no, 2006, no sé si ya están las grandes empresas que manejan la logística de paletas. Las paletas hoy en día no se compran, sino se alquilan, en su mayoría. ¿Okay? Entonces, está la distribución primaria y luego se va la distribución secundaria. Y la distribución secundaria, el ejemplo más claro de una distribución secundaria es tu Rappi o tu Uber Eats, o, en fin, es el que te va directamente ya a la orden del cliente. ¿Okay? Entonces, está la logística internacional, la logística nacional, la logística internacional por avión y por barco, y luego les voy a explicar las diferencias. ¿Okay? Todo llega a la planta de producción y la planta de producción a través de la distribución primaria y logística inversa. ¿Okay? Y dentro de la distribución secundaria tenemos una consolidación de grandes empresas. ¿Okay? Y las empresas más grandes que hacen distribución secundaria, incluso internacional, son Alibaba y Amazon. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente. ¿Y quién controla todo esto? Son el planeamiento y el servicio al cliente. ¿Cómo hace el servicio al cliente? El servicio al cliente maneja todas las órdenes de los clientes y regula cuál va a ser el ritmo que vamos a seguir la planta de producción y la logística. Y para eso está el planeamiento. El planeamiento va a ayudar cómo hacerlo. Si es que hay un problema logístico en toda la cadena, tenemos que adaptarnos. Y esa es la manera en la cual yo voy a decirles. Lo teórico lo van a recibir en la universidad. Yo no les voy a hablar mucho de la teoría, les voy a hablar de casos prácticos en donde podemos ver qué elemento cambió completamente la logística. Pero antes de eso, les voy a hacer una pregunta, o mis compañeros le va a hacer una pregunta, que es para distancias largas, para logística internacional, ¿cuál es la manera más eficiente de transportar bienes? Creo que acá un compañero va a manejar el Mentimeter. A ver, chicos, en unos momentos nuestro equipo de logística va a pasar el link del Menti para que puedan responder por ahí. Si justo lo acaban de pasar, vayan ingresando y respondiendo a la pregunta que nos ha hecho Josué. ¿Cuál es la manera más eficiente de transportar bienes por logística internacional?
Esa es otra pregunta, que es cómo defines, esa es para más adelante. Ya ahí vemos que estamos respondiendo justamente a la pregunta que estaba en el PPT. Dicen marítimo, vía marítima, depende, buques, barcos. Me parece que se está inclinando más por la parte de marítima. Y ahora chicos, sigan contestando. Ya empezó a aparecer aérea, terrestre, a ver. Tenemos un poco más de tiempo y les... Continúen respondiendo, chicos. A ver, también nos dicen que depende del límite de tiempos. A ver, otro dice, bueno, también dicen aéreo. Sí, dicen que ya hay 58 respuestas. Ah, Ya está. Ya listo. podríamos cerrar esta parte del Mentimeter, me parece. Perfecto. Entonces, déjame volver a compartir la pantalla. Entonces, me quedo con la... básicamente es marítimo, ¿ok? Y la verdad es que la manera más eficiente, y tenemos que definir qué es eficiente en principio, ¿ok? Para la gran mayoría de los bienes es el transporte marítimo. Es por costo y porque hoy en día no se demora tanto tiempo un contenedor de un puerto a otro. ¿Okay? Ahora, para productos valiosos y perecibles se usa la vía aérea. ¿Okay? Valiosos y perecibles, la vía aérea. Pero si tienes dos plantas conectadas por puertos, lo mejor es un embarque marítimo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta en los embarques marítimos? Y este es el flujo de los contenedores. Les voy a contar una experiencia en cada uno de estos puertos que tuve a lo largo de mi experiencia laboral, pero en la electrónica el 2000, y trabajé básicamente en Latinoamérica. La lógica es optimizar y la puedes parametrizar de tal manera que va como un reloj. Pero luego viene Katrina. Katrina es un huracán. Yo estoy en los 43 años.
¿Okay? Quienes tienen más de 30 se acordarán de Katrina, destruyó Nueva Orleans y fue un huracán demasiado fuerte. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos enseñó Katrina? Lo que nos enseñó Katrina es que tenemos que evaluar un stock de seguridad y tenemos que trabajar, ¿okay?, para la temporada de huracanes. En el 2008, en el 2005, cuando sucedió Katrina, pudimos evaluar que teníamos que ver cómo era la demanda a ser atendida, porque Katrina dejó varios contenedores desaparecidos por días y por meses. Y hay cosas que puedes manejar por avión, pero hay productos que no puedes manejar por avión, porque o son peligrosos o simplemente el volumen hace impagable el avión. ¿Okay? Entonces, lo que es importante es, efectivamente, lo que la parte más importante, el negocio el negocio de la logística internacional se maneja en contenedores y se maneja vía marítima, pero tenemos que considerar qué cosas pueden interrumpir la logística en ciertas temporadas. Entonces, para eso existe el stock de seguridad y para eso incluso existe el lead time. Es para encontrar rutas alternativas, para encontrar diferentes proveedores. ¿Okay? Eso es importante. Ahora bien, hace 2 años empezaron a aparecer mericanes. ¿Qué será un mericán? Un mericán son fenómenos parecidos a los huracanes en el Mediterráneo. Entonces, ya desde ahora estamos trabajando para identificar, ¿okay?, y nuevamente esto creemos que viene por el cambio climático, pero es un fenómeno nuevo que está viniendo, que son los mericanes, Mediterráneo, huracán, no sé si lingüísticamente está bien, pero todos lo llaman mericán, ¿okay? ¿Y para qué? Para poder prevenir que los barcos de menor envergadura, ¿okay?, sean afectados y sean desviados. ¿Por qué? Porque los puertos están parados o porque las rutas están bloqueadas. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. Si tienes un transporte eficiente, una ruta eficiente, pero cuando aparecen huracanes tienes que saber, y la temporada de huracanes tienes que saber cómo adaptar tu logística a ella. Ahora, no solamente viene con lo que es los huracanes. Cuando producíamos en Lima pañales, teníamos que estar atento al invierno de Chile. Existe un paso que es el paso del Cristo Redentor, ¿okay? Entonces el paso del Cristo Redentor es un paso terrestre que une las provincias de Mendoza y Santiago de Chile, ¿okay?, pero que puede estar bloqueado por condiciones climáticas adversas, específicamente en el invierno, ¿okay?, porque las temperaturas bajan y porque hay nieve. Entonces, lo que nosotros también vimos es que teníamos que adaptar, que a pesar de ser una logística más barata, teníamos que evaluar si teníamos que cambiar nuestra ruta. Entonces, tú defines tu logística, pero tienes que ver a través del tiempo cómo las condiciones climáticas pueden afectar, no solo por huracanes, pero también por inviernos. Pasa lo mismo. Chile es un ejemplo, que es el paso del Cristo Redentor, pero tenemos también ejemplos en cruces altos en Medio Oriente. Otro ejemplo es situaciones políticas. ¿Okay? Yo he vivido en Ruanda. Ruanda es más o menos al lado de Goma. Goma está muy conocido ahorita porque un volcán está erupcionando. Un volcán, el volcán más famoso ahí está evolucionando. ¿Okay? Y Goma es una ciudad en donde, bueno, estuvieron los últimos brotes de ébola hasta hace poco, pero también donde las Naciones Unidas tienen una misión muy importante que se llama la MONUSCO, ¿okay?, el Movimiento de las Naciones Unidas. Y
Y solamente hay dos formas de llegar a Goma conectado con el resto del mundo. República Democrática del Congo está totalmente desconectado. Goma pertenece a la República Democrática del Congo, pero de Kinshasa a Goma no hay una ruta viable. Entonces, la única ruta es por dos puertos, por Mombasa y por Dar es Salaam. ¿Okay? Pero son los dos únicos puertos. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la característica de Mombasa y Dar es Salaam? Cruzan territorios que están en conflicto y territorios que son demandados por cosas específicas, ¿okay? Como un gran donativo, una gran intervención militar o una gran intervención. Entonces, cuando yo trabajaba en Ruanda, lo que siempre estábamos evaluando es cuánto es el flujo que viene de Dar es Salaam y cuánto es el flujo de Mombasa, porque los precios del transporte pueden variar de un día para otro. Una cosa que es importante, y ahí es donde introduzco lo que es la logística inversa, de Mombasa a Goma, un contenedor, y les hablo de hace 4 años, te puede valer un transporte de $3.500. Pero de Goma a Dar es Salaam no hay mucho flujo, los camiones bajan vacíos. Entonces ahí puede valerte un valor de $1.000. Entonces, los flujos es importante porque si los balanceas, puedes ahorrar mucho dinero. ¿Okay? Y tienes que ir monitoreando. Nosotros tenemos logística tanto de Mombasa como de Dar es Salaam para llegar a Ruanda, que está justo antes de Goma. ¿Okay? Entonces, les dije que las condiciones climáticas era algo que impactaba logística, pero lo otro también son las condiciones políticas y los bloqueos que pudieran haber entre algún lugar y a otro. ¿Okay? Y más aún, cuando son distancias largas terrestres, se hace un Logistics Survey, que se analiza cómo vamos a poder manejar grandes equipos. ¿Okay? Una de las cosas que me tocó a mí es mover una línea de embalaje desde Mombasa hasta Ruanda y tuvimos que ver que la carretera pudiera soportar las máquinas de embalaje a través de esa ruta de 2.000 kilómetros. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que les voy a comentar es que hay países que han logrado no solamente desarrollarse alrededor de un puerto, sino generar prosperidad alrededor de un puerto. Y un ejemplo son Holanda. Holanda, ellos han creado compañías logísticas del comercio de las Indias anteriormente y han desarrollado todo su crecimiento a través del tráfico marítimo. Puerto de Rotterdam, el puerto de Ámsterdam son puertos importantes. Y otro ejemplo es Singapur. Singapur es un país muy pequeño que vive acerca del puerto. Bueno, ahora también hace instrumentos financieros y ha desarrollado más, ha diversificado su economía, pero el verdadero empujón fue porque Singapur es el hub de Asia. Hasta hace muy poco, Singapur era el principal puerto asiático, hoy en día es Shanghái. ¿Okay? Y finalmente, en la parte de la logística internacional es el Mediterráneo y el comercio. Tal vez sea uno de los lugares más con mayor tráfico que pudiera haber y hay diferentes puertos a los cuales pasar. ¿Cuál es lo que se aparece acá en el Mediterráneo? El Mediterráneo está tan congestionado que si un barco se demora un día o 2 días y tiene que hacer cola para ser descargado, se mueven a puertos y el barco va a ir pasando. Entonces, es importante monitorear largas distancias transatlánticas y transpacíficas. Probablemente un GPS que te vaya diciendo dónde está la carga cada día está muy bien. En el Mediterráneo nosotros usamos un GPS que te va diciendo la carga cada 4 horas, porque de ser muy larga la cola para ser
descargada los barcos, se pueden ir a diferentes puertos. Y ya mover el puerto en el contenedor es esperar otra ruta que pueda sacarla. Entonces el Mediterráneo es uno de los lugares mucho más fuertes en lo que es el comercio. Y los barcos, un barco que está haciendo cola para ser descargado, es un barco que está perdiendo dinero. ¿Okay? Entonces, si quisiera traer aprendizajes acerca de esto es, en la vida real, la logística y el lead time son flexibles. Y son flexibles a lo largo del tiempo. ¿Okay? ¿Y cuáles son los flexibles a lo largo del tiempo? Es en base a los cambios climáticos que pudieran pasar. Hablamos de los huracanes, de los medicanes del Mediterráneo, pero también hablamos del congelamiento del paso del Cristo Redentor. ¿Okay? Entonces, los lead times tienen que adaptarse, tienes que conocer cómo fluctúa a lo largo del tiempo. Una cosa que se me... la otra es, se pueden cambiar las condiciones no solamente en el tiempo, sino a lo largo de ciertos años. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Ruanda, traíamos el producto vía Dar es Salaam y de un día para otro Dar es Salaam empezó a ser muy caro y Mombasa empezó a ser atractivo. Entonces tendríamos que tener la flexibilidad para mover nuestro cargo hacia Mombasa. ¿Okay? Por otro lado, hemos aprendido, y bueno, a nosotros nos ha tocado aprender que mientras que en Europa Navidades es una congestión por el tráfico de juguetes, ¿okay? Y regalos, ¿okay? En países musulmanes, ¿okay? Ramadán es una ralentización de las logísticas. Entonces tenemos que adaptar una logística adecuada para el periodo de Ramadán y para el periodo de la Eid, que es la festividad post-Ramadán. ¿Okay? Lo siguiente, recuerdan que les hablé del Mediterráneo, lo mismo pasa en diferentes partes del mundo. Las rutas congestionadas tienen más cambios de itinerarios que otros. ¿Por qué? Porque si tu camión está en el parking, o si tu tren está en el garaje, o si tu barco está esperando a ser descargado, es un activo que no te está dando valor. Entonces es una pérdida. Entonces ellos no pueden esperar una cola, ellos no pueden esperar a ser descargados. Ellos tienen que moverse. Mientras estén moviéndose, están generando dinero para el que tiene el activo a su nombre. Vimos Singapur y Rotterdam, o Singapur y Holanda, ¿okay? O Rotterdam y el puerto de Singapur, que el comercio internacional puede desarrollar estados que no producen, pero que se han hecho hubs internacionales de logística. ¿Okay? Todas estas partes es importante porque siempre se puede aprender de una crisis. Ahora mismo estamos aprendiendo del famoso barco Evergreen que encalló en el canal de Suez. O sea, siempre se puede aprender de una crisis. Siempre. Nada está escrito en piedra en la logística internacional. Siempre puedes cambiar tus rutas, siempre puedes cambiar la mejor manera. Lo vimos también con el paso del noroeste en el Ártico. Y es importante, si quieres ser un buen planeador o un buen logístico, tienes que tener un plan B y hasta un C. Yo les digo lo que siempre le digo a mi gerente de planeamiento cuando contrato un nuevo gerente de planeamiento o cuando le doy la bienvenida a alguien que empieza como gerente de planeamiento. Le digo que es importante, pero no se ha despedido a un gerente de planeamiento por tener un poco más de stock. No se ha despedido. Sí, cash es importante, pero no se ha despedido a un gerente de planeamiento por tener un poco más de stock. Pero conozco a varios gerentes de planeamiento que han perdido el trabajo porque no tuvieron material con el que producir. ¿Okay? Entonces, eso es importante. O sea, plan B y plan C siempre. ¿Okay? Discusión, y acá es la siguiente pregunta, la pregunta que le habíamos puesto anteriormente, que era ¿cómo defines la ruta al mercado? O sea, vimos la parte de la logística internacional y pasamos a la parte de distribución. ¿Cómo es que defines la ruta al mercado? 1, por el costo logístico. 2, por el servicio al cliente.
3 por el producto de ventas y 4 por el producto que vendes y 4 por la estrategia de ventas. Bien, chicos, ahí por el chat tienen el link para ingresar al Menti. Pueden ir registrando sus respuestas a la pregunta de ¿cómo defines la ruta al mercado? Ahí vemos que el costo logístico va ganando. A ver. ¿Cuántos somos en la sala? Somos 139. Vamos. ¿Cuántas respuestas? Ahí vemos que el costo logístico sigue manteniéndose. Por el chat también David nos dice costo logístico. Van 49 respuestas. ¿Cómo defines la ruta al mercado? A ver, yo creo que igual el costo logístico va ganando, ¿no? Ya se los llevó a todos. A ver, está costo logístico, el servicio al cliente, el producto que vendes y estrategia de ventas. Por el chat también nos vuelven a decir, Ignacia nos dice costo logístico. Vamos 58 personas que están respondiendo. Listo, creo que ya está. Yo creo que igual no va a variar mucho la competencia que le hace el costo logístico. Josué, ¿qué podemos sacar de estos resultados? Y mira, a ver, yo tengo 21 años trabajando en cadena de suministro. ¿Okay? Y siempre a mí me dicen que tengo que reducir el costo logístico. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que tengo que hacer, reducir. Pero una ruta al mercado la define tu estrategia de ventas. Tu estrategia de ventas te va a permitir cómo desarrollar la ruta que quieres llegar al mercado. ¿Okay? Eso es básicamente cómo en distribución nosotros empezamos a trabajar. ¿Cómo quieres llegar a las ventas? ¿Okay? Y tu costo logístico es lo que tiene que hacer eficiente tu estrategia de ventas. ¿Okay? Entonces, el costo logístico siempre es importante y siempre lo vamos a tener que reducir. Yo les he siempre que le digo a mi equipo de trabajo que, oye, somos supply chain y supply chain tiene que incrementar productividad, reducir tiempos y aumentar servicio al cliente. ¿Okay? Entonces, y es muy divertido, pero es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces, es importante que la estrategia de venta siempre me va a ayudar a diseñar mi ruta al mercado. Y la ruta al mercado siempre va a ser del mejor costo logístico posible. Pero la estrategia de ventas es lo que te va a definir en ello. Voy a volver a la presentación. No sé si se puede. ¿Se sigue viendo la presentación? A ver, un momento. Ahorita está en el Menti. A ver. ¿Sí? A ver si logística nos ayuda dejando de compartir el Menti. Sí. Ok, entonces voy yo. Ahora sí puedes compartir. Compartir, perfecto, listo. Sí, ya sé. Entonces, esta es la distribución primaria y secundaria.
¿Ok? La distribución, bueno, el tipo de camión siempre te va a definir cómo se va a hacer la distribución primaria y la distribución secundaria. La distribución secundaria se va incluso a ver en lo que es las cajas de cerveza. ¿Okay? Estas son fotos de Google, pero bueno, fotos reales tengo, pero aparece nuestros productos y no es muy dable compartirlas, pero... Ok. Ok, distribución primaria, que es, cuando hablamos de distribución primaria, es el uso, el mover el producto desde la planta de producción hasta un centro de distribución. Okay. Para esto, la gran mayoría de empresas usa paletas. Okay. Ahora, paletas plásticas, paletas de madera, dependerá de cuál es tu estrategia y cuánto piensas invertir o gastar. Paletas plásticas, muchos están convirtiéndose ahora, ¿por qué? Porque son reciclables. ¿Okay? Son reciclables, generalmente incluso hoy en día hay hasta paletas modulares, de tal manera que si se te rompe una esquina puedes reemplazar la otra, es muy fácil y es 100% reciclable. O sea, puedes reciclar paletas plásticas en otras paletas plásticas. ¿Okay? Las paletas son a la distribución lo que son los contenedores al comercio marítimo. Los contenedores puedes tú moverlos, apilarlos y ponerlos en cualquier parte. Las paletas las puedes poner en tu almacén, en los racks o en donde tú puedas manejar, optimizar tu espacio. Entonces, las paletas son a la distribución los que los contenedores al comercio marítimo. No todas las paletas funcionan para todo. ¿Okay? O sea, si vas a poner cajas de cerveza o vas a poner polisacos de detergente o pañales, no necesariamente la misma paleta va a hacerlo porque tiene que depender del peso y de qué tanto puedes apilar. ¿Okay? Tampoco vas a poner una impresora en una paleta similar. ¿Okay? Hay estándares en paletas y empresas que gestionan. En Europa está la Palette Rouge, el PR, y CHEP, que es una americana porque manejan todo el flujo de las paletas. ¿Okay? Ellos se encargan de repararlas, manejarlas y tú alquilas porque el pool de paletas es importante. Muy interesante es el business case de estas empresas, es que ellos manejan todas las paletas. Particularmente en África usamos paletas de segunda mano. En algunos países de África usamos paletas de segunda mano. Las Europallets, pero de segunda mano. Y el que no tengamos una empresa que maneje las paletas hace que yo compre paletas y me devuelvan una paleta utilizada rota. Y esto genera un costo adicional logístico. ¿Okay? Entonces, sí es importante que una empresa pueda manejar las paletas o un grupo de empresas pueda manejar las paletas. ¿Okay? Y la unidad de distribución primaria es la paleta llena. Es decir, yo, si estoy en distribución primaria, te voy a vender una paleta de un mismo producto. ¿Okay? Si tienes que hacer picking, o sea, mezclar dentro de la paleta varios productos, entonces ya se llama distribución secundaria. O sea, normalmente nosotros solamente, y para ello utilizamos el vehículo que es una maravilla, que es el montacargas. Hay diferentes tipos de montacargas y dependiendo del peso de la paleta puedes usar hasta doble paleta, un montacarga de doble paleta. ¿Okay? Recién me doy cuenta que este montacargas no es tan seguro. Vamos a moverlo rápido. ¿Okay? La distribución secundaria. La distribución secundaria es muy intensiva en mano de obra. Como podrán ver, acá ya usan un transpalet eléctrico, que es donde mezclan y hacen una mezcla. O sea, si quieres, oye, yo no voy a comprar una paleta entera de Amstel. Voy a comprar 3 de Ramoretti, 4 de Sol, ¿ok? Dijo solo puedo hablar de los productos que nosotros producimos, 3 cruces, entonces hacemos una mezcla, una paleta combinada, ¿no? Eso es una
paleta mixta que se trabaja. Ahora, ¿dónde se ve mejor? Es en un almacén de cross-docking. Un almacén de cross-docking y hay de diferentes tipos. O sea, hay desde los full automatizados que tienen automáticas conveyors, bueno, que pones el camión y te hacen el pique automático sin ninguna intervención, pero básicamente es así: viene un camión con triángulos azules, otro camión con cuadrados rojos y otro camión con círculos verdes. Y terminas con un camión que tiene un mix de productos de diferentes tipos. Eso es lo que se llama un cross-docking, un almacén de cross-docking. El inventario es mínimo que tienes acá, porque todo acá va moviéndose de un lado. Esa es la teoría, y hay almacenes avanzados en donde tienes 8 horas o 4 horas de stock. Pero si tienes un mes de stock y luego vas moviendo, pues tampoco pasa nada. ¿Okay? Esa es la idea del cross-docking, o donde tú vas a ir moviendo, y los camiones que vienen de acá son camiones grandes y acá son camiones pequeños. ¿Okay? Está yendo mucho a la automatización. Hoy en día el picking es más que todo ya en robots, en automatizar todos los productos que pudiéramos hacer. No es todavía muy rentable, pero en países desarrollados ya todo esto se hace de manera automática. ¿Okay? Y no solamente de manera automática con fajas transportadoras y robots, sino incluso con exoesqueletos, en donde tú puedes tener como una armadura que te ayuda a cargar más cajas, más fuerte, ¿okay? Por medio de bombas hidráulicas. Entonces, la productividad es muy importante en la parte de la distribución secundaria. ¿Okay? Los centros de distribución. Los centros de distribución tienen diferentes layouts, pero bueno, cogí esto que me pareció muy interesante, que es en donde más cerca de la entrada están los artículos de fuerte rotación, los artículos de mediana rotación están en medio y los de baja rotación están atrás. ¿Por qué? Porque maximizas, y esto lo vamos a ver en ingeniería de métodos, o lo van a ver en ingeniería de métodos cuando estudien, minimizas el esfuerzo y minimizas el número de montacargas. ¿Okay? Cuando trabajaba en Global Heineken, íbamos a varios almacenes y la sola reorganización del almacén en base a los productos de alta rotación te puede incrementar por 20% tu productividad. ¿Okay? Y para eso hay diferentes herramientas de mejora continua. ¿Okay? Los centros de distribución centralizan para un mejor manejo de productos y búsqueda eficiente de entregas. Importante, tienen horarios de entrega y despacho. O sea, el flujo es muy alto. Y especialmente en algunos clientes, ellos tienen horarios específicos de 1 hora, en donde ahora hay mucha automatización, porque puedes buquear tu hora o reservar tu periodo de tiempo en que vas a cargar. Pero si llegas tarde o si te demoras en llegar, ¿okay? Entonces pagamos penalidades. Entonces es importante, los centros de distribución son altamente eficientes porque funcionan como un reloj. Pero si tú vas a ponerle un retraso y vas a retrasar el producto, el centro de distribución te va a cargar el costo logístico extra que tenga. ¿Okay? Una cosa importante es, siempre hay un flujo de retorno de clientes. ¿Okay? Cuando hablo de retorno de clientes, no es que el cliente vuelva, sino es los productos rechazados, los productos que no cumplen la calidad. Siempre tiene que haber un flujo de retorno de clientes. Y es importante que se haga el tracking al respecto. ¿Ok? Y algo que es importante es, se tiene que manejar FIFO. ¿Ok? Y ustedes habrán estudiado FIFO, que es First In, First Out. ¿Ok? Pero cuando tenemos centros de distribución, nosotros lo que manejamos es FIFO, que es First Expire, First Out. Porque la frescura del producto es importante. Producto producido en 2 proveedores que por diferente lead time o por diferente estrategia de producción expira primero. A pesar de que haya llegado al último, tiene que salir primero porque es el producto que te va a acarrear mayores
costos luego. Entonces, first in, first out. ¿Okay? Esos son los centros de distribución y la distribución secundaria. Ahora, ¿qué es lo que ahora se va? Hablamos de 3 grandes cosas que se están desarrollando más en logística, algo que no es nuevo, algo que ya se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿okay? En la planta de Procter & Gamble lo hacíamos desde el 2000, ¿okay? O sea, hace 20 años, es el programa de mejora continua. El programa de mejora continua se puede llamar de diferentes maneras, pero hay uno que a mí me interesa. Si tú quieres empezar un programa de mejora continua, siempre te presentan a Tim Woods. Tim Woods es una persona que te muestra con su acrónimo cuáles son las pérdidas que tenemos en el proceso logístico. Uno es transporte, ¿okay? Importante, porque hay muchos puristas que dicen todo transporte es una pérdida. No, el transporte te añade valor agregado, pero cuando lo transportas a un lugar en donde no vas a añadir valor agregado, es una pérdida. Entonces, el transporte que no añade valor agregado es una pérdida. Es la T de Tim. ¿Okay? El inventario, ¿todo el inventario es una pérdida? No, tampoco, porque nuestros centros de producción no pueden estar alineados con la demanda. ¿Okay? Un ejemplo claro es Navidades. ¿Okay? Yo tuve la oportunidad de trabajar en Duracell, en Bélgica, y nosotros producíamos para inventario en pilas durante 4 meses. 4 meses era solo para inventario, porque en Navidades era cuando se vendían las pilas. Para los juguetes, que le vas a comprar pilas una vez y ya la siguiente vez, de repente el juguete está en el armario. Pero eso es. Entonces el inventario es importante. Lo que está mal es que tú no calcules tus inventarios. Tus inventarios tienen que ayudarte a sincronizar tu centro de producción con tu demanda. ¿Vale? Lo mismo para los bares. ¿Okay? Imagínate, oye, terminas parciales, entonces la demanda de cerveza crece. ¿Okay? O terminas finales, la demanda de cerveza crece. Entonces, no está el mismo ritmo de tomar cerveza desde cuando estás en los parciales en sí que cuando terminas parciales. O al menos en mi época. ¿Okay? Luego está motion. Motion es lo que les explicaba de los almacenes. ¿Okay? Los movimientos que tienes que tocar la caja hasta llegar al producto final. Motion es el movimiento que tú haces. Si el producto que más vendes tiene que estar cerca de la caja registradora, pues lo tienes que mover, así minimizas el esfuerzo y la energía que se va. Está la espera, ¿okay? Toda espera es una pérdida, y si trabajas con grandes centros de distribución, con Carrefour en Francia, si te demoras 30 minutos, pues pagas una penalidad. Sobreproceso. El sobreproceso es poner un empaque adicional de logística, porque la logística genera mucho empaque, ¿okay? Porque que no necesita el cliente. Eso es un sobreproceso. ¿Okay? Luego está sobreproducción. Sobreproducción es cuando produces más de lo que necesita el cliente, cuando estás produciendo muchísimo más de lo que el cliente te va a aceptar. Los defectos, que es cuando tú te equivocas en que el producto presenta una fuga, presenta un daño. Y finalmente, las habilidades. Y las habilidades es importante porque planeamiento y servicio al cliente trabajan con personas que tienen que orquestar la logística. Entonces, si no tienen las habilidades correctas, entonces vas a tener una pérdida. ¿Okay? Eso es lo que es mejora continua. La siguiente parte es seguridad. La mayor cantidad de accidentes de trabajo en supply chain ocurren en logística. Y de esa gran cantidad de logística, muchas ocurren en la carretera. Entonces, y de la gran cantidad de carreteras que ocurren accidentes, es velocidad. Entonces, es importante. Es importante, ¿por qué? Porque en logística hemos venido trabajando durante mucho tiempo para reducir la incidencia de accidentes de trabajo. ¿Okay? Un accidente de trabajo es demasiados accidentes de trabajo.
¿Okay? Entonces, velocidad es lo que está. Y recientemente hemos visto que si reduces la velocidad, la sobrevelocidad, o sea, arriba del límite de velocidad, puedes ver que reduces también tu costo logístico por tu eficiencia de consumo de combustible. Y cuando hablamos de consumo de combustible, hablamos de Green Logistics. Sostenibilidad es lo último que ahorita estamos trabajando. Tenemos que reducir el footprint de CO2. Y eso es ¿cómo? Desarrollando producción local, moviéndose a proveedores que puedan ayudarnos, pero también haciendo más ligero el uso, menos el uso de plástico, más energía renovable, menos productos que son de usar y tirar, que son one way. Eso es importante. Esos son los 3 principales challenges hoy en la logística: seguridad, sostenibilidad y lo que es la mejora continua. ¿Okay? Y entonces, para sumarizar, y esta es la última parte antes de pasar a las preguntas, ¿ok? ¿Cuál es el rol de la logística hoy día? Y voy a sumarizar en 5 puntos, simplemente hay muchos otros roles, pero te ayuda a tener nuevos mercados. ¿Okay? Si tienes una logística más fuerte y mejor, puedes abrir nuevos mercados. Un ejemplo, estábamos hablando, si hubiera un túnel, ¿okay?, desde tus productos que produces en Ceja de Selva a la costa del Perú, ¿okay?, un tren o una carretera más eficiente, ¿okay?, tendrías un mayor mercado para el productor de Ceja de Selva. ¿Okay? De la misma manera, si tienes un puerto más avanzado y una línea naviera que pudiera aprovechar la vuelta de lo que exportamos con minerales, pues tendrías un nuevo mercado. Cuando abres nuevos mercados, no solo internos, sino externos, te vuelves parte de lo que es la globalización. Entonces, si queremos desarrollar nuestros productos, si queremos desarrollar, tenemos que incentivar el flujo de mercancías. Segundo es, la logística debe ser una ventaja competitiva. O sea, yo vengo trabajando en mejora continua ya casi toda mi carrera profesional. ¿Okay? La logística no es un mal costo. La logística es una ventaja competitiva para llegar a tu cliente en el menor tiempo y en el menor costo. Y al mejor servicio. Bueno, bonito y barato. Eso es lo que tenemos que hacer con la logística. Mientras llegues más rápido al cliente, tú vas a poder capturar mucho más ventas. ¿Okay? Lo tercero es, la logística le da un valor agregado a tu producto final. Y para mí es tan simple como decirte, yo te puedo vender acá un lapicero a $1, pero si en Perú te dan el mismo lapicero a $2, no me compras a mí inmediatamente, sino que averiguas cuánto me va a costar mover el lapicero que me cuesta $1 acá en Túnez hasta Lima. Y esa es la idea, o sea, que la logística le va a dar el valor agregado. Y si el lapicero llega a $1.80, esos 80 céntimos que pagaste en logística están bien pagados porque le han dado un valor agregado a tu consumidor final. ¿Okay? Finalmente hemos visto Singapur y Holanda, países que crecieron alrededor de la logística, pero hace 10 años tuve la oportunidad de ver el puerto de Shanghái. Es un país que es una ciudad que ha crecido enormemente gracias a que ha modificado su puerto, pero puedes ver Tanzania está creciendo alrededor de ser el corredor logístico de África del Este, al igual que Kenia, ¿no? Entonces, la logística genera desarrollo. Y nuevamente, como te genera nuevos mercados y te abre la globalización, la logística te va a ayudar a desarrollarte más rápido. Y algo importante, cuando ustedes empiecen a trabajar, es siempre un plan C, D y hasta Z les pido a mi equipo de planeamiento, porque en este mundo todo puede pasar. Y
En lo que vamos del 2021 hemos tenido que activar 4 planes ya. Primero con el Brexit, segundo con el canal de Suez, ¿okay? Tercero con el cierre de fronteras por el COVID por segunda ola, tercera ola, y cuarto porque algunos flujos se fueron en especulaciones y no pudieron, y algunas rutas logísticas las tomaron los especuladores y no permitieron a nosotros abastecerlos. Entonces siempre tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, F. Mientras más planes tengas y reacciones más en la toma de decisiones, vas a poder hacer de la logística una ventaja competitiva. Bueno, eso es todo. El tema es muy amplio y lo que he querido mostrar son cosas precisas y cómo lo van a ver en el día a día si alguno de ustedes logra entrar en la parte fascinante tema de logística. No era mi primera opción, pero me encanta. Muchas gracias, Josué, por esta ponencia. La verdad ha sido muy, muy interesante. Personalmente estoy muy interesada en el área de logística y me ha parecido estupendo toda esta ponencia. Bueno, ahora ya tenemos muchas preguntas por el chat que nos gustaría que puedas sacarnos las dudas que algunos de nuestros compañeros tienen. Y vamos a proceder a empezar con esta ronda de preguntas. Eunice, ¿nos podrías ayudar con la primera? Claro, Rubí. Bueno, José, tenemos hasta el momento, a ver, una pregunta que nos ha llegado de Adriana Lucero. Nos dice, ¿cuál rack recomienda en un almacén y cuál para un centro de distribución con el fin de maximizar la capacidad estática? Ya, mira, hay diferentes tipos de racks, pero depende de qué giro de negocio tienes. ¿Okay? Tenemos nosotros acá en Túnez, tenemos varios almacenes, ¿okay? Pero por ejemplo tenemos una planta de agua y la planta de agua usa más que todo los pushback racks, que son grandes corredores en donde tú vas poniendo los productos acá por la parte de atrás y vas empujando. Entonces tienes una maximización completa. Pero ¿qué pasa? Son 3 escallos. 3 escallos y maximizas. Tenemos un 75% de ocupación volumétrica, que es una brutalidad, ¿okay? Pero te lleva 3 días de almacenaje nada más. O sea, el producto va constantemente moviéndose. Ahora, tenemos una planta de jugos, soft drinks y demás cosas, que son en total 350 SKUs. Esos tipos de racks no te sirven. No te sirve ese tipo de racks porque tienes que tener suficiente espacio. Una paleta de repente te demora a consumir una semana. Entonces, lo que es importante es primero define cuál es tu producto, cuál va a ser la rotación de tu producto y diseñas en base a tus productos que son de mayor rotación el rack. ¿Okay? Otra cosa que es importante es el peso de tu producto. ¿Okay? Nosotros tenemos la cerveza en caja, la caja de cerveza con la botella retornable, no la almacenamos en rack. ¿Por qué no la almacenamos en rack? Porque la podemos apilar hasta 3 pallets, porque la caja es fuerte. ¿Okay? La caja tiene que tener ciertas especificaciones. ¿Okay? Entonces, ahí no necesitas invertir en racks. Entonces, depende mucho en base a tu producto y cuál es la rotación que vas a poner a hacer. ¿Okay? No hay una respuesta específica al respecto. Anteriormente queríamos maximizar el espacio en almacén para que almacene lo máximo. Lo que en realidad ahora queremos es maximizar el flujo del almacén, que esté el menos tiempo posible el producto. Muchas gracias por la respuesta, José. Entonces ya vemos que dependiendo de las características que tenga el producto, es que se puede elegir este tipo de rack. Entonces esperemos que Adrián ya pueda entender, que se haya absuelto la duda de Adriana. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente pregunta, Rubí? Así es, tenemos otra pregunta de Luis. Dice, ¿se podría decir que la Tercera Guerra Mundial es la guerra del comercio atiborrado por el otro lado mediterráneo? Bueno, no tanto como guerra,
Pero hoy en día en la globalización, estamos en la globalización, las empresas pueden cerrar una planta si no eres competitiva. ¿Ok? Y entra mucho el orgullo nacional de que, oye, yo quiero producir tal cosa, ¿no? Pero la verdad es que la mayor eficiencia se va en base a qué tan accesibles son los costos logísticos, qué tan accesibles son los costos de los impuestos también, ¿okay? Y qué tan preparado estás tú. ¿Okay? Entonces, te hablo mucho desde el punto de vista desde África. ¿Okay? En África lo enfocaron de, oye, nosotros vamos a poder solventar por el costo salarial abarata nuestros costos. ¿Okay? No es tanto así. En realidad lo que va a abaratar los costos es la tecnología. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en mejores y más eficientes cosas. El costo de personal no va a ser el principal punto de quiebre de si, oye, vamos a localizar acá o vamos a localizar en otro sitio. Va a ser la demanda, porque el mercado, tienes que estar cerca de tu mercado, ¿okay? Y lo segundo es el costo logístico y qué tan eficiente eres para producir. ¿Okay? Entonces, yo no lo llamaría como guerra, pero comercialmente sí tenemos que estar preparados para poder sobrevivir a la globalización. ¿Okay? Y hablando específicamente de Perú, tenemos que estar conectados, tenemos que movernos rápidamente. ¿Okay? Si un producto se produce en Iquitos, tiene que llegar rápidamente a Lima. Cuando yo dejé Perú, estamos hablando de 15 años, era más rápido traer un contenedor de Manzanillo, México, ¿okay? Que desde Iquitos a Lima. Entonces, sí, tenemos que desarrollar nuestra conexión como país dentro de lo que es el Perú. Y ahí sí nos lleva mucha delantera los países desarrollados. Tenemos muchas más preguntas en realidad. Nos pregunta Carlos, ¿en qué casos la logística inversa es rentable para la compañía? Ya, mira, yo les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba cuando trabajaba en equipo global, ¿okay? Nosotros, lo que es el manejo del empaque retornable, ¿okay? Es bien complejo. Tiene mucho costo, pero lo tenemos que hacer por sostenibilidad. ¿Okay? En ese momento estuvimos en Singapur, ¿okay? Y lanzamos un proyecto de mejora. Singapur es una ciudad pequeña, ¿okay? Es un país pequeño, ¿okay? Muy desarrollado, pero pequeño. ¿Okay? Entonces, el movimiento del producto es rápido. Y cuando estuvimos discutiendo la mejora, el líder de la mejora, esto fue hace 10 años, el líder del equipo de mejora me dijo que la solución es movernos a One Way, porque retornable tiene mucho costo. ¿Okay? Entonces, el producto retornable tiene un costo. La logística inversa, yo te diría que hoy en día está más o menos break-even, al mismo costo que la logística de One Way. Y en algunos momentos te diría que la parte de One Way está más barata, ¿no? Yo iba a comprar a la bodega de la esquina de mi casa con mi botella de litro de Inca Kola, con mi botella de vidrio de litro de Inca Kola. Yo no he visto, ahora yo voy todos los años a Perú a visitar a mi madre, a mi padre y a mi familia, y no he visto ya la botella de litro de Inca Kola que vas a la bodega para cambiar. ¿Okay? Entonces, sí es complicado. Sin embargo, las empresas están forzándose a ir ahí. ¿Por qué? Porque el plástico no se recicla completamente. Entonces, y deja una mayor huella de carbono. Entonces, la sostenibilidad nos va a obligar a desarrollar la logística inversa. Y eso lo estamos viendo hoy en día. ¿Okay? Excluyendo el COVID, las latas, más que todo te pedían envase de vidrio, porque el envase retornable te
las personas están más concientizadas de que no van a terminar en la basura. Y personalmente nosotros tenemos un trabajo que es no dar nada de nuestros desechos de producto al depósito sanitario, al relleno sanitario. Nosotros tenemos que darle una segunda oportunidad a todos los materiales de empaque, todas las paletas. Y es posible, es posible. Así que yo creo que, a pesar de que ahorita no es tan eficiente, ¿sí?, es algo que tenemos que hacer. No hay otra opción. José Luis Rodríguez nos comenta, en el marco de la logística y bajo su experiencia, ¿cuáles son las funciones específicas y objetivos en una semana laboral? A ver, depende, pues, ¿no? Depende del producto, pero yo trabajo en Fast Moving Consumer Goods. Es decir, trabajaba en la planta de detergentes, trabajaba en la planta de pañales de Perú, planta de pilas, Pringles, afeitadoras, cerveza, gaseosas, en fin. Mira, no hay objetivos en sí, ¿ok? Lo que tienes que hacer es, yo les digo a mi gente, ¿ok? Tienen que no dejar ninguna orden del cliente pendiente, así de fácil, no orden de cliente pendiente, minimizar los rechazos, o sea, ellos no tienen que retornarnos, tienen que estar satisfechos, ¿ok? Y no debes, por ninguna razón, ¿ok?, sobrepasarte del costo logístico. Y en el caso, dependiendo de cómo estás avanzado, ¿okay?, en tu mapa logístico, nosotros sabemos cuánto cuesta entregarle a un cliente y cuánto es el beneficio que tenemos por cliente. Entonces, si nosotros nos vamos a pasar más del costo logístico, podemos no tener beneficio con ese cliente. Y empiezas con uno y terminas con todos. Entonces, enviar los productos que no te rechacen y mantener el costo logístico para abajo. Una cosa que les digo siempre a las personas que entran a trabajar con logística conmigo: si no manejas el estrés, aprenderás a manejarlo. Y si no, tal vez logística no es para ti. Y yo, que estaba en Global Heineken en Holanda, a los 3 años de que estaba trabajando en entrenamiento, yo extrañé el estrés del día a día. Te vuelves adicto al estrés. Y eso es el perfil de un logístico. Interesante lo que mencionas. Aquí Daniela Ponce tiene otra pregunta. Chicos, por si acaso, estamos leyendo las preguntas, algunas se relacionan con otras, entonces como ya fueron respondidas, ya no las leemos. Daniela nos menciona, ¿de qué forma considera que debería iniciarse una persona en temas relacionados a la mejora continua en específico? ¿Alguna recomendación? Mira, yo, para la mejora continua, tienes que primero, para mí, la primera cualidad que debe tener una persona es humildad. ¿Ok? Humildad. Siempre lo puedes hacer mejor. ¿Ok? O sea, y si lo estás haciendo perfecto, pues está mal, porque estás poniéndole más costo para hacerlo perfecto. Siempre lo puedes hacer mejor. Entonces, el espíritu crítico, el estar constantemente retando la manera en que puedas hacerlo, te va a mejorar. Ahora, yo soy auditor. En mi tiempo libre, o en mi tiempo libre, no, me mandan a auditar. Lo primero que tienes que ver en un almacén o en una línea de empaque es: quiero ver dónde está tu producto rechazado por la línea, o quiero ver tu producto rechazado por los clientes. Viendo los productos rechazados por los clientes o el material rechazado por la línea, tienes las que se llama en mejora continua low hanging fruits, que son los frutos que puedes empezar a coger porque están muy cerca. Tienen los primeros beneficios. ¿Okay? Siempre encuentras dónde puede haberse originado el problema. Cuando ya me ven en el almacén, yo voy
y generalmente sé dónde los esconden, ¿okay? Me voy directamente a los retornos de clientes. Y con los retornos de clientes podemos empezar a mejorar nuestro programa de mejora continua. Pero con humildad siempre. Siempre puedes aprender algo nuevo y siempre puedes mejorar lo que tú haces. Perfecto, muchas gracias por responder, Josué. Tenemos una pregunta de Efraín Amado que nos dice, ¿la inteligencia artificial de qué manera se puede aplicar dentro de la logística? Estamos probando ahorita, y justo fue mi último viaje pre-COVID. Mi último viaje pre-COVID fue a un país en donde estamos probando lo que es analizar las órdenes de los clientes. Entonces, nosotros anteriormente decíamos, los órdenes de los clientes tienen un patrón, y en eso alimentamos nuestra demanda. ¿Okay? Nuestra demanda, la demanda es algo que 100% es utópico, ¿eh? Es utópico, no vamos a llegar 100%, ¿okay? Y el gerente de ventas siempre es el especialista en explicarte por qué no llegó a sus objetivos ambiciosos, o explicándote por qué es que él hizo la diferencia para sobrepasar. Entonces, lo que hace la inteligencia emocional ahorita, la inteligencia artificial ahorita, es analizar los patrones de pedido. Entonces, le estamos metiendo muchas variables, hemos contratado a una empresa anterior, y entonces lo que nos ayuda es a ayudar a los clientes, a nuestros distribuidores, a predecir incrementos de demanda. Entonces, en base a sus órdenes antiguas, y en base a las órdenes de los competidores. Porque, oye, un competidor está usando, todo es una caja que nosotros estamos trabajando con una empresa separada, porque hay empresas especializadas al respecto, ¿okay? Y nos están ayudando a predecir cómo llegar. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que pasaba antes? Antes venían órdenes enormes y nosotros no podíamos distribuirlos porque no tenemos 1000 camiones, o la capacidad es restringida, incluso en el spot market. Spot market es cuando rentas un camión cualquiera. Lo que le está ayudando a ellos es adaptar los picos de demanda y cubrir esos periodos de nuestros camiones están en el garaje, ¿okay? Para ayudarlos a ellos a prevenir ese pico de demanda. Nos está yendo bien, y hablo pre-COVID, porque ahora en COVID hemos parado muchas cosas, pero pre-COVID nos ha ayudado mucho. Y estamos en fase piloto para poder minimizar nuestros costos logísticos, ayudar a los clientes a detectar esos picos de demanda con anticipación. ¿Okay? En COVID lo hemos parado. Tenemos otra pregunta de Jean Paul. En esta coyuntura de la pandemia, ¿es recomendable comprar o realizar una compra anual? En este caso, estoquearse de repente por distintas situaciones que puedan pasar, que puedan haber pasado en todos los países, o en el Perú, tal vez. Depende. Y en logística casi todas las preguntas son depende. O sea, es muy fácil el tema. Mira, si tienes cash y el producto no es perecible y sabes que va a escasear en el futuro, o hay indicios de que va a escasear en el futuro, invierte ahí. ¿Ok? Pero si no tienes cash, no lo hagas, y tienes que evaluar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tienes de no estoquearte y de tener una ruptura de stock? ¿Okay? Porque hoy en día lo que es más importante es el cash en temas de COVID. Las empresas que están sobreviviendo, porque, oye, mañana cuarentena, pasado mañana toque de queda, al siguiente día cierran las bodegas, o ya hay límite de aforo en los restaurantes. O sea, la demanda es tan incierta que lo que tenemos que hacer es cuidar el cash para seguir operando. ¿Okay? Ahora, si tienes cash y quieres estoquearte porque ese producto está subiendo, entonces hay mecanismos. Ahora, un año de stock es mucho. No nos cubrimos un año.
y no recuerdo haberme cubrido un año de algún producto crítico, pero nuevamente, yo estoy en FMCG, estoy en Fast Moving Consumer Goods. De repente, en otras empresas es diferente. Muchas gracias. Ahí Eunice tiene otra pregunta. Sí, José nos realizó la pregunta de ¿qué cursos o programas debería empezar a manejar si es que me interesa el área de logística? Mira, hay un meme muy chistoso que siempre lo veo alrededor, que es el sistema financiero se maneja alrededor de las hojas de Excel. Eh, lo primero que yo aprendo a manejar es Excel. ¿Okay? Excel es donde más tú le vas a poner y yo creo modelos y todo. Ahora, ¿qué es lo importante? Es un sistema de planeamiento. Sistema de planeamiento para mí, logística entras por planning o entras por logística. Un sistema de planeamiento te ayuda mucho. ¿Okay? El sistema de planeamiento puede ser tan básico como Excel, como puede ser un SAP, como puede ser una Vision, como puede ser diferentes cosas. Hoy en día, ¿cuál es el valor añadido? Y estuve escuchando los 10 minutos de publicidad de los patrocinadores. ¿Okay? Si tú quieres realmente dar un valor añadido en logística o en cualquier cosa, ¿okay? Hazte un curso de Power BI. Power BI, o sea, yo ya no veo mis Exceles, yo veo mi Power BI. Lo tengo en el teléfono, lo tengo en la tableta, lo tengo en donde sea, y eso es mi dashboard. Y con eso tomo decisiones. Hoy en día, porque en logística tienes que tomar decisiones, o sea, no me lo pienso y respondo mañana. No, tienes que tomar decisiones para ayer. Estrés. O sea, Rubí, si te gusta logística, tienes que manejar el estrés. Wow, qué gran reto para mí, pero lo voy a tener en cuenta desde ahora. Luis nos hace una interesante pregunta. Él menciona, ingeniero, ¿qué puerto considera que se debería potenciar más, Hilo o Paita? El Callao está sobresaturado, además que tiene poca profundidad para anclaje de barcos de alta capacidad de carga. Mira, la verdad, estoy desconectado de lo que pasa en el Perú por mucho tiempo, pero si yo quisiera desarrollar los puertos, yo me iría por ambos, por Hilo y por Paita, ¿no? Los puertos tienen que estar más interconectados. Lo estuvimos viendo que el mejor transporte es el transporte marítimo. Entonces, el transporte marítimo, y nosotros tenemos una costa de más de 2.000 kilómetros. Deberíamos tener puertos fáciles de encallar y tener barges y poder descargar frecuentemente productos. O sea, sí tenemos que ponerle más de inversión a los puertos en Perú. Es muy importante. Y la capacidad de los puertos te va a ayudar en la capacidad de exportación, capacidad de importación, pero también en la capacidad de comercio. Ahora, si me preguntas, ¿qué debemos desarrollar primero? ¿Puertos o la conexión con el centro del país? Yo te diría la conexión con el centro del país, ¿okay? Porque tenemos una ceja de selva que es una maravilla y todavía no tenemos carreteras o trenes o cosas que se interconecten. ¿Okay? Particularmente Paita Hilo no los conozco, entonces no te podría dar una respuesta específica. Si me preguntas de Arizarán y Mombasa, tal vez. Pero... A ver, Miguel Quesquén nos hace, bueno, es un comentario y también una pregunta. Dice, buenas tardes, excelente exposición. Bajo su experiencia en este mundo de la logística, en la actualidad, por eso está relacionado con lo que nos mencionó un poquito hace un rato. ¿Qué tanto usan las compañías el Business Intelligence? Y otra consulta, ¿podría indicarnos si tenemos la posibilidad de llevar un máster en Europa? ¿Recomienda llevar un máster oficial o en una escuela de negocio? ¿Cuál sería más ideal? A ver, máster oficial. Yo entiendo que ahora, cuando yo me fui de Perú, todavía no decían máster oficial o esas cosas. Yo te digo siempre no, la educación. O sea, siempre es bueno. Un posgrado, un máster,
es súper importante. ¿Okay? Siempre es bueno. Yo generalmente llevo cursos cada año. ¿Okay? O sea, la actualización es importante y trabajar en lo que está de moda y leer mucho. El máster te tiene que ayudar a complementar lo que es tu experiencia. Entonces, particularmente a mí es, primero, sales del pregrado como ingeniero industrial, trabaja en lo que tú crees que te va a gustar, experimenta, ¿okay? Y después de tener unos 5 años, 4 años de experiencia laboral, entonces ya decide si quieres, oye, te encanta algo específico, entonces te vas a un máster específico en Europa, o te encanta algo general, algo gerencial, entonces te vas a un MBA. ¿Okay? Entonces, ese es más o menos lo que bueno, al menos lo que yo hice, que es primero experiencia para ganar experiencia, y el máster te va a complementar esas cosas que no pudiste agarrar en la experiencia. Y una cosa que es importante y que me ayudó mucho la empresa con la cual yo empecé, que es Procter & Gamble Perú, es siempre acepta, tú estás empezando tu carrera, entonces siempre acepta cosas que hacer. Y yo hasta ahora lo hago. Me dicen, oye, nos falta una auditoría en Mongolia, ¿okay? Y no hay nadie que esté disponible. Y yo le digo, bueno, yo estoy disponible 3 días. Yo me libero como sea y quiero ver. Entonces aprendo de Mongolia, cómo funciona Mongolia, es un ejemplo real, cómo funciona la logística en Mongolia, cómo funciona la producción en Mongolia, ¿okay? Y a la vez, ¿okay? Estoy aprendiendo. Entonces sí es importante salir de tu área de confort e ir y aprender. No solamente en masters, pero también en la propia empresa, el propio centro de trabajo que tienes. A mí me dieron la oportunidad, saliendo de la católica, diciéndome, oye, justo necesitamos que nos ayudes en logística en Brasil. ¿Quieres o no? Y en mi mente, no sé hablar ni portugués, ni nunca he visitado Sao Paulo. Pero lo que tenemos que decir es sí, porque es la única manera de aprender. Salimos de nuestra área de confort. Bien, tenemos una pregunta. ¿En qué se relaciona el blockchain con supply chain management? Bueno, mira, supply chain management y blockchain, está bien, te voy a decir, nosotros estamos probando ahorita blockchain para lo que es documentación aduanera, ¿vale? Entonces, al final lo que hacemos es, las aduanas están 40 años atrasadas, ¿okay? Y de repente, yo conozco a Eduardo, de repente Eduardo nos muestra que ya en la siguiente ponencia están muy avanzados, y dice, bueno, Josué hablaba porque está en África. No, o sea, desde mi punto de vista, en Europa y en África, el comercio está un poquito atrasado. Entonces, sí hemos empezado hace 2 años a probar lo que es la tecnología de blockchain, ¿okay? Para digitalizarnos y no estar con los papeles. Si ustedes han ido a las aduanas, están papeles literales, yo todavía firmo, un promedio de 45 documentos firmados al día, más o menos. Entonces, es muy, muy, muy atrasado. Entonces, lo que te va a ayudar el blockchain es para autentificar los documentos y para relacionar tu flujo y simplificar los procesos. Entonces, en eso es en donde estamos tratando de eliminar el papeleo, lo que se va a hacer. Ok, tenemos solo 2 preguntas más y ya culminamos con el bloque de preguntas. Eunice. Sí, bueno, Diego nos realiza la pregunta. ¿Qué publicaciones, revistas recomienda para enterarnos más sobre la logística internacional? Mira, yo estoy suscrito a varios grupos en LinkedIn y decirte un específico no te sabría decir, porque nosotros recibimos conglomerados de noticias, es un grupo de qué es lo importante, pero de las grandes hieras.
Las grandes navieras te ayudan a lo que es las novedades en el comercio internacional, y las grandes ferias logísticas te dicen qué es lo nuevo. ¿Okay? Entonces, si entras a las páginas de las ferias logísticas, vas a ver qué es lo que están exponiendo y qué es lo que hay de nuevo en la industria. ¿Okay? La última, a la que yo tuve la oportunidad de atender, vi la exposición de los exoesqueletos, que son literalmente exoesqueletos, y te permitían levantar 200 kilos sin ningún problema, para ayudar el movimiento de la logística. Entonces sí te ayuda más o menos por dónde va la industria. Bien, finalizamos con una pregunta de Brenda. Dice, para dedicarme a esta área de la ingeniería industrial, ¿es obligatorio ser una pro en los cursos de física, especialmente en la parte electrónica? Pro en la parte electrónica. Bueno, mira, a ver, hay dos ramas. Cuando tú sales de la ingeniería industrial, te vas a la parte de ingeniería en sí, del departamento de ingeniería en una empresa, en donde tienes que saber los datos, ¿ok? Y tienes que saber los circuitos y tienes que saber cómo funciona todo, ¿ok? Y hay otra parte que es más generalista, ¿ok? ¿Qué es lo que es un ingeniero industrial? ¿Eh? Yo siempre le digo a mis compañeros, un ingeniero industrial sabe de todo, pero no sabe nada. Entonces, sabe realmente, oye, cómo funcionan las cosas, ¿no? Eso es un ingeniero industrial. Entonces, todo depende de a qué te quieras dedicar. Yo específicamente te diría tienes que entender cómo funciona, tienes que entender de qué va, ¿okay? Pero de ahí a diagramar algo específico, pues no, ¿no? ¿No? Y tengo colegas espectaculares, ¿okay? Que tienen una carrera maravillosa, que triquearon dinámica y estática, ¿eh? O sea, y son muy buenos, ¿eh? Brillantes. ¿Okay? No voy a soltar nombres porque después me acosan. A ver, no vamos a quemarlos en vivo. No, Bueno, por favor.